Buenas tardes, mis hermanos. Dios les continúe bendiciendo en esta tarde y damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí, de congregarnos. Siempre extrañamos este tiempo, ¿verdad? Y gracias a Dios que podemos poco a poco volver nuevamente a congregarnos y a compartir juntos. Así que, pues, les animamos, ¿verdad?, a que sigamos congregándonos los domingos. Gracias a Dios tenemos las condiciones para hacerlos sin problema. Así que también pues continuaremos entre semana con nuestros servicios. Recuerden, Facebook Live, para que usted pueda durante la semana pues alimentarse un poquito más de la palabra. Los martes, los jueves, sábado en la mañana. Así que siga orando, siga tratando de conectarse en cada ocasión y usted recibirá ahí una porción de la palabra de Dios siempre en estas ocasiones. Y la palabra seguirá llegando, ¿verdad?, a nuestros hogares, y siempre eso es muy bueno para cada uno de nosotros. Así que les animo a esto, a que tengan presente siempre cuándo son nuestros tiempos que transmitimos Facebook Live, para que usted pueda alimentarse de la palabra en su casa o en su trabajo. Puede escucharlo allí. Esa es una ventaja que tenemos, que aún estando trabajando, ¿verdad?, usted puede escuchar la palabra de Dios que se predica, que se enseña, cada reflexión. Gloria a nuestro Dios. Sigamos orando por por supuesto, como decíamos ahorita, por este país. Sigamos orando por esta pandemia, por los que sufren los unos por los otros, por los hogares, por los diferentes misioneros que están en otras partes del mundo. También necesitan nuestras oraciones, también en circunstancias difíciles. Así que tenemos mucho por lo que orar y seguir clamando a nuestro Dios y dándole gracias a Dios. Vamos a la palabra de nuestro Dios en esta tarde y vamos a estar compartiendo allí el pasaje que él estuvo leyendo. Está el versículo, dije a Keila que lo leyera porque está el versículo lema de este mes. Este mes nuestro énfasis está allí en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. El énfasis es la verdad. Y tenemos que cada día establecernos más en la verdad absoluta, que es Cristo Jesús. Amén. Tenemos que establecernos ahí cada vez más. Y por eso ese versículo que leyó Keila ahí en 2 de Corintios 13:8, que dice: porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Hay algunos que están contra la verdad. Bueno, pues esos que están contra la verdad no podrán prevalecer nunca, porque nada podemos contra la verdad. ¿Quién puede contra Dios? ¿Quién puede contra Dios? Nada ni nadie, ¿verdad? Así que nada mejor que hacer lo que nosotros ya hemos hecho, que nos hemos unido a la verdad. No decidimos no ir contra la verdad, sino unirnos a la verdad. Y eso es lo que traerá sin duda grandes bendiciones a nuestras vidas. Ahí en su boletín usted tiene allí también las peticiones de oración para que oremos
en casa, después de forma privada. Ahora quiero compartir en la palabra de nuestro Dios en Primera de Pedro capítulo 1, y vamos a leer un versículo, el versículo número 2. Primera de Pedro capítulo 2, y vamos a leer el versículo 9. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, leyendo la palabra, dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Gloria a Dios. Qué texto más hermoso. Es uno de mis textos bíblicos favoritos. Tengo muchos, ¿verdad? Pero este es uno de esos favoritos. Mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Quiénes somos nosotros? Dice la Escritura que somos pueblo de Dios, ¿verdad? Somos pueblo de Dios. Ahora vamos a estar viendo en esta hora qué somos nosotros como pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios, pero ¿qué más? ¿Qué somos nosotros? Al ser pueblo de Dios, ¿qué somos nosotros? Bueno, vamos a orar y poner esta tarde, este tiempo de su palabra para que Dios, ¿verdad?, nos hable y que nosotros tengamos corazones receptivos a la palabra de Dios. Oremos. Padre, gracias te damos por estar aquí esta tarde. Gracias por este privilegio, por este honor, Señor, por esta oportunidad. Que tu palabra en esta hora llegue a lo más profundo de nuestros corazones. Háblanos por medio de tu palabra, enséñanos. Dinos, Señor, qué tú quieres que hagamos, cómo hemos de vivir, oh Dios. Gracias, Señor, porque en medio de este mundo agitado de conflictos, de ideas, de problemas, hoy de enfermedades, podemos, Señor, tener el privilegio de abrir las Escrituras y que esa Escritura tuya habla a nuestras vidas. Háblanos, Señor, una vez más te rogamos, y que tu palabra no solo llegue para transformar nuestras vidas y nuestros corazones, sino de todos los que lo oyen también en este momento han de oírlo. En el futuro tu palabra, Señor, obre salvación, edificación y nueva vida en cada persona, Señor, que la escuche en este momento. Transforma, Señor, cada día, de día en día, nuestras vidas, hasta llegar a esa plenitud, a esa estatura, a esa medida en Cristo Jesús. Oramos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. ¿Qué somos nosotros? Somos pueblo de Dios, eso dice la Escritura, un pueblo especial, ¿verdad? Y vamos a ver específicamente algunas características que tenemos hoy por ser pueblo de Dios, por ser ese pueblo especial. En primer lugar, somos un pueblo escogido, eso es lo que dice la Escritura. Si usted ve allí, ¿verdad? En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, Primera de Pedro 1, versículo 2, miren ustedes allí, vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, miren qué hermoso este versículo, dice que somos elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Somos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Así que tenemos el privilegio, hermano, de ser como pueblo de Dios un pueblo escogido. ¿Cuántos
¿verdad? No le damos gracias a Dios por eso. Saber que somos un pueblo escogido. Qué privilegio poder en esta hora entender eso, ¿verdad? Dios nos ha elegido, y si hoy somos ese pueblo, ese especial tesoro de Dios, es porque Él nos ha elegido, escogido, dice, desde antes de la fundación del mundo. En su presencia, quiere decir antes que todas las cosas, usted y yo ya estábamos en la mente de Dios, ¿verdad? Dios había decidido que nosotros formásemos parte de ese pueblo por santificación, dice, del Espíritu Santo, por supuesto. Desde el principio, antes de la creación, Dios había determinado que todo ser humano que recibiera, ¿verdad?, y aceptara y creyera en el sacrificio de Cristo, pertenecería, por supuesto, a este pueblo escogido y elegido por Dios. Un pueblo escogido, como decíamos, desde antes de la fundación del mundo, renacidos, como también aquí Pedro en el capítulo 1, versículo 3, Pedro dice que hemos sido renacidos por Cristo Jesús. Quiere decir que Él nos ha dado una nueva vida. En Cristo adquirimos esa bendición de ser renacidos, de volver a nacer, de experimentar un segundo nacimiento. Y eso es maravilloso, porque gracias a ese segundo nacimiento nosotros hoy podemos decir que tenemos vida eterna. Gloria a Dios por eso. Así que al ser un pueblo, amados hermanos, pueblo de Dios, somos un pueblo escogido, elegido por el Señor, renacidos, vuelto a nacer, experimentando un nuevo nacimiento, un segundo nacimiento, gracias a la obra de Cristo en la cruz. Nosotros hoy tenemos esta nueva vida, de la cual usted y yo debemos de sentirnos todos los días orgullosos, felices de decir que hemos nacido de nuevo y tenemos nueva vida. Gloria a Dios por eso. Como pueblo de Dios, no solo somos un pueblo escogido, ¿verdad?, sino también somos un pueblo sacerdotal. El Señor nos considera que somos un pueblo de sacerdotes. Vamos a leer, hermanos, busquen su Biblia, Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, verso 6, para que usted vea lo que nos dice la Escritura ahí. Apocalipsis 1, versículo 6, dice así: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravilloso, hermano. Por Jesucristo, el testigo fiel, Jesucristo nuestro Redentor. Por medio de Cristo, nosotros hoy podemos decir, como dice la Escritura, que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Reyes y sacerdotes. Así que somos un pueblo, ¿verdad?, de sacerdotes. No sé si usted conoce un poquito acerca de qué cosa era un sacerdote en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cómo vestían los sacerdotes, qué funciones tenían los sacerdotes dentro del pueblo de Dios desde el principio. Pero los sacerdotes eran los que dirigían los servicios religiosos para el pueblo. Los sacerdotes eran los que presentaban las ofrendas del pueblo a Dios. Los sacerdotes eran una especie de mediadores entre el pueblo y Dios. Eran los que ministraban espiritualmente al pueblo, eran los que servían en las cosas espirituales y en el templo. Eran mediadores de cierta forma entre el Dios y el pueblo y Dios. Así que hoy ya no necesitamos de esos sacerdotes especiales, sino que ya cada uno de nosotros, por medio de Cristo, dice, somos un pueblo de sacerdotes. Ya hoy cada uno de nosotros somos, ¿verdad? Podemos ir directamente a Dios y Dios puede hablarnos a nosotros, nos habla a nosotros directamente. Ahora, ¿por qué dice la Escritura que como pueblo de Dios somos un pueblo de sacerdotes? Bueno, por algunas características. Por ejemplo, porque nosotros hoy vestimos ropas sacerdotales. Hoy vestimos un traje especial que nos hace sacerdotes. ¿Saben cuál es ese traje especial que usted y yo vestimos hoy y que nos lleva
a ser un sacerdote, pues ese traje especial es Cristo Jesús. Dice Romanos capítulo 13, versículo 14, Romanos 13, 14, dice, vestidos del Señor Jesucristo. Una vez que nosotros hemos recibido a Cristo y Cristo ha venido y Cristo mora en nuestras vidas, nosotros ahora estamos vestidos de esa nueva vida y esa nueva vida es Cristo Jesús. Esa vestimenta nueva, esa vestimenta especial que tenemos hoy es Cristo Jesús. Estamos vestidos de Cristo Jesús. Entonces, al estar vestidos de Cristo, estamos con una vestimenta sacerdotal, ¿verdad? Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, dice la Escritura, y no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino ¿quién? Jesucristo. Y como no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, y usted y yo ya estamos en Cristo, y Cristo está en nosotros, y nosotros entonces estamos vestidos de Jesucristo, como dice la Escritura, vestidos del Señor Jesucristo, pues tenemos una vestimenta, ¿verdad? Como iglesia, como cristianos, podemos decir que gozamos hoy de una vestimenta sacerdotal. Somos mediadores. Hoy estamos... Y creo que es importante, amados hermanos, porque usted y yo, al ser sacerdotes, pueblo sacerdotal de Dios, tenemos la función, entonces, para realizar en este tiempo. ¿Cuál es la función que tenemos? Hermano, tenemos la función de mediar entre las personas que no conocen a Dios y Dios. Nosotros vamos y llevamos esas personas a los pies de Cristo, le presentamos a esas personas como sacerdotes. Entonces, ¿verdad? El mensaje, ¿qué mensaje presentamos nosotros como sacerdotes? Porque es otra de las características que nos hace sacerdotes, no solo la vestimenta que tenemos, sino nos hace sacerdotes por el mensaje que nosotros tenemos. ¿Cuál es el mensaje que nosotros tenemos? Pues el mensaje está allí claramente, amados hermanos. El mensaje que anunciamos nosotros está, como dice Hebreos 13:38, que es un mensaje donde anunciamos el arrepentimiento de pecado. ¿Cuál debe ser nuestro mensaje a las personas que no conocen a Dios? Pues el mensaje debe ser arrepentidos y convertidos al Señor Jesucristo. Entonces, como nosotros somos portadores de ese mensaje de arrepentimiento de pecado, como Juan el Bautista, como Cristo predicó, como los discípulos predicaron desde el principio, ellos fueron portadores de ese mensaje, de un mensaje de arrepentimiento de pecado. Y las personas preguntaban y ellos decían, arrepentidos de vuestros pecados. Entonces eso nos hace sacerdotes y también nos hace sacerdotes, aparte de la vestimenta, aparte de el mensaje que anunciamos, es un mensaje de arrepentimiento de pecado. También nos hace sacerdotes porque nosotros ofrecemos sacrificios diarios, ¿cierto? Somos un pueblo que ofrece diariamente sacrificio a Dios. Romanos 12:1, ¿recuerdan ese versículo? Romanos 12:1 dice que ofrecemos continuamente como culto racional, como culto diario. Nosotros estamos ofreciendo a Dios sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, estas son las tres características, hermano, que tenemos como pueblo y que nos hace a nosotros sacerdotes. Nos hace sacerdotes como pueblo de Dios porque ya llevamos una vestimenta sacerdotal. Llevamos una vestimenta de sacerdote que es Cristo Jesús. Nosotros presentamos a Dios ofrenda, sacrificio, nuestras vidas cada día en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es una función de los sacerdotes, presentar ofrenda cada día y llevar ofrenda y sacrificio vivo a Dios. Nosotros lo hacemos todos los días, ¿sí o no? Todos los días no nos presentamos a Dios diciéndole, Señor, aquí estoy, yo quiero ser agradable para ti, recíbeme hoy a mí como una ofrenda agradable, perdona mis pecados y quiero ser una ofrenda agradable. Si usted no está haciendo ese sacrificio continuo, si usted no se está ofreciendo a Dios continuamente como ofrenda
y sacrificio, pues yo creo que debe comenzar a hacer ese culto racional, ese culto diario y ofrecerse a Dios cada día. Y por estas tres características, hermanos, nos hace a nosotros un pueblo de sacerdotes. En verdad, nosotros todos los días cumplimos esta función, o debiéramos de cumplir todos los días esta función. Así que como pueblo de Dios, que somos un pueblo escogido, tenemos esa bendición, tenemos la bendición de ser un pueblo de sacerdotes y también tenemos la bendición como pueblo de Dios, es que somos un pueblo santo, un pueblo santo. Vamos a leer allí en la palabra de Dios, Hebreos 13, versículo 12. Vamos a Hebreos capítulo 13, Hebreos 13, versículo 12. Hebreos 13, 12, versículo 12 dice así: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Por lo cual, Hebreos 13, Hebreos 13, 12, dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, o sea que somos un pueblo que santificado por Cristo Jesús. El propósito, hermano, de Cristo especialmente, recuerden, de morir en la cruz y de derramar su sangre en la cruz fue para santificarnos a nosotros, para que esa sangre que Él derramó allí lavara todos nuestros pecados, nos limpiara de todos nuestros pecados. Y miren cómo dice en Hebreo, dice: por lo cual Jesús, por lo cual también Jesús, dice, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Por eso Cristo, ¿verdad?, fue a la cruz del Calvario y padeció y derramó su sangre, para que nosotros fuésemos un pueblo santo, un pueblo santo. Creo que no podemos nosotros olvidar esto nunca, amados hermanos. Un pueblo santo. ¿Por qué llegamos a ser un pueblo santo? Porque Cristo nos ha perdonado, nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Entonces, como pueblo santo, nosotros hoy tenemos algunas características que vale la pena que mencionemos. Como pueblo santo, nosotros hoy estamos disfrutando, por ejemplo, hemos sido y somos participantes de la naturaleza divina, y eso es importante. Por eso somos un pueblo santo de Dios, porque ya por medio de Cristo, tú y yo somos hoy participantes, participamos directamente cada uno de nosotros de la naturaleza divina, o sea, la naturaleza de Cristo, porque Él vive en nosotros, Él está en nosotros, Él nos ha lavado, nos ha transformado, nos ha hecho nueva criatura. Entonces hoy, por eso somos un pueblo santo, porque somos participantes de la naturaleza divina. La sangre de Cristo ha actuado en nuestras vidas, ha obrado en nosotros ese nuevo cambio, esa nueva vida. Así que usted puede decir: yo soy participante de la naturaleza divina. Por eso yo puedo llegar a ser hoy un pueblo santo, ¿verdad? Dice la Escritura que fuimos creados. Me gusta mucho ese versículo de Efesios 4:24, que dice que fuimos creados por Dios en justicia y rectitud. Fuimos creados por Dios, dice, por la obra de Cristo en nosotros, en justicia y rectitud. Por eso somos un pueblo santo. No tenemos hoy esta justicia que tenemos, no tenemos hoy esta santidad que tenemos, no tenemos hoy esta posibilidad de vivir así como vivimos hoy, un pueblo apartado para Dios, consagrado a Dios, disfrutando de la santidad de Dios, disfrutando de la naturaleza divina. Nada de eso, sino solo eso, hermano, ocurrió en nuestras vidas por la obra de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Por eso hemos llegado a ser participantes, por eso hoy adquirimos esta naturaleza de justicia y de rectitud. Por eso hoy podemos andar en rectitud. Por eso el mundo no entiende cómo usted y yo podemos andar en rectitud, cómo podemos practicar la justicia, cómo podemos estar hablando de santidad, cómo podemos anhelar vivir en santidad, cómo el mundo no entiende cómo hoy hay personas que
que odian las cosas malas, que odian el pecado y que aman la santidad, que buscan la santidad. ¿Cómo el mundo dice, cómo eso puede ser? Eso es por medio, tú y yo lo podemos hacer solo por medio de la obra que Cristo hizo a nuestro favor. Porque Él vive en nosotros y nosotros somos participantes ya, por medio del Espíritu Santo, somos participantes de esa naturaleza divina. Somos participantes, ¿verdad? Y por eso somos y podemos llegar a ser un pueblo santo. Ya tenemos esa capacidad. Dios hizo la obra para que, a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa, a pesar de nuestra naturaleza de pecado, Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de poder vivir en santidad. Ahora pienso que algunos cristianos no se han dado cuenta de eso. Probable que algunos cristianos no se han dado cuenta de la capacidad que Dios, por medio de la obra del Espíritu Santo, nos ha dado a nosotros. Por eso cristianos dicen todavía, por ahí hay muchos cristianos diciendo, no, es que yo peco y hago todos los días y practico el pecado todos los días porque somos humanos de naturaleza pecaminosa. Y lo justificamos todos nuestros pecados que participamos todos los días, que queremos hacer todos los días, lo justificamos con aquello de que porque somos y tenemos una naturaleza humana pecaminosa. Sí, la tenemos, sí es verdad que tenemos esa naturaleza humana y pecadora, pero también tenemos que comportarnos y vivir en santidad porque también tenemos esa capacidad divina, esa capacidad que Dios nos ha dado para que ahora como nueva criatura vivamos como una nueva vida, una vida de santidad, una vida de consagración, de justicia, de rectitud. Ahora podemos hacerlo porque tenemos otra nueva capacidad que Dios ha hecho por medio de Cristo Jesús. Así que no podemos seguir por ahí justificándonos o tratando de autojustificarnos para, de cierta forma, autoaprobar nuestras obras pecaminosas, cuando en realidad Dios dice, pero si estás en ese pecado, pero si vives en ese pecado, es porque tú quieres, porque ya yo hice para ti la provisión, ya yo hice para ti, ya yo te capacité a ti con la capacidad especial, el poder de que tú no vivas en pecado. Ya tú vives con la capacidad, tienes la capacidad de no vivir en el pecado, de no practicar el pecado. Y esto es importante entenderlo, mis hermanos. Muy importante ver. Somos pueblo de Dios, un pueblo escogido. Un pueblo escogido, no olvidemos eso, ¿verdad? Un pueblo sacerdotal. Somos y debemos de cumplir nuestra función como pueblo sacerdotal. Y somos un pueblo también santo. El pueblo de Dios es un santo por la obra que Cristo ha hecho a nuestro favor. Somos un pueblo santo. No somos un pueblo de pecado para practicar el pecado. Somos un pueblo santo para andar en santidad, para vivir en santidad. Amén. Y ese pueblo que vive en santidad es un pueblo que debe vivir en consagración diaria, en consagración continua, como dice Romanos 6, versículo 19, ¿verdad? Es un pueblo que debe de consagrar, buscar la consagración continua, diaria, para servir a Dios, para honrar a Dios. ¿Sí? Eso es lo que Dios espera de su pueblo. Y en cuarto lugar, somos un pueblo de Dios, ¿verdad? Un pueblo de Dios que le pertenece a Dios. Un pueblo de Dios que le pertenece a Dios. Un pueblo de Dios que somos propiedad de Dios. Cuando la Biblia dice que somos escogidos por Él, elegidos por Él, para su gloria, para ser santificado, para ser rociado con su sangre, como dice la Escritura, para que viva en santidad. Todo eso para que seamos de su propiedad. Entonces, cuando usted se levante cada día y usted recuerde que usted es pueblo de Dios,
Usted debe estar orgulloso, usted debe saber que es un privilegio, eso es una honra. Pero también, mis hermanos, debemos recordar diariamente que al ser pueblo de Dios, somos ¿qué cosa? Propiedad de Dios. ¿Sabe lo que significa? Cuando el hermano Juan dice, este taller, mira el taller así, cuando usted está llegando al taller, hermano Juan, y usted mira el taller y dice, este taller es propiedad mía. No solo es un taller de mecánica, sino es mi propiedad. Cuando usted mira su casa, usted dice, no solo es una casa, es mi propiedad. Bueno, quiero que sepa, mi querido hermano, que cuando Dios ve la iglesia, cuando Dios mira a su pueblo desde lo alto, cuando Dios mira a su pueblo, su vasto pueblo en esta tierra, Él dice, ese pueblo es mi propiedad. Yo lo compré con mi sangre. Yo pagué el precio para comprarlo. Yo les compré con mi sangre. Yo les di libertad. Yo perdoné sus pecados. Yo lavé sus pecados. Yo los hice santos. Y son entonces mi propiedad. Y yo pregunto en esta tarde, ¿se siente usted como propiedad de Dios? ¿Ha pensado usted alguna vez en estos últimos tiempos, cuando usted piensa sobre la vida cristiana, sobre lo que usted es, le viene a la mente en algún momento aquello de que yo soy propiedad de Dios? ¿Sabe qué significa, hermano, cuando el Señor dice que somos su propiedad? Entonces eso significa que ya no puedo vivir para mí mismo, que ya no debo de vivir para mí, sino que debo vivir para aquel a quien yo le pertenezco. Cuando la Escritura dice, este es un pueblo que yo elegí, que yo compré, que yo santifiqué, que yo hice mi pueblo, que son mi propiedad, que son mis elegidos, entonces nos está diciendo claramente que ya no podemos vivir para sí mismos. Ahora vivimos para aquel a quien le debemos, a quien le pertenecemos. Por derecho absoluto le pertenecemos a Dios. Estábamos muertos y Él nos dio ¿qué cosa? Vida. Estábamos condenados eternamente y Él nos dio ¿qué cosa? Libertad. Estábamos, ¿verdad?, en nuestros pecados y Él nos dio ¿qué cosa? Santidad. Él cambió nuestra vida. Él nos dio una vida que no teníamos y una vida eterna que no teníamos. Así que la vida que tenemos ahora, ¿a quién le pertenece? ¿De quién es? ¿Es nuestra? ¿Tenemos que disfrutar y vivir esta vida para nosotros porque es nuestra? No, todo lo contrario. No es esta vida que hoy usted y yo tenemos, no es nuestra. Esta vida que nos gusta tanto y es tan maravillosa, la vida cristiana, ¿verdad que sí? Y que nos gusta tanto, de la que estamos orgullosos de esta vida cristiana, ¿verdad que sí? Bueno, pues déjeme decirte que esa vida cristiana no es suya, no es mía. Esta vida cristiana, esta vida maravillosa, de gozo, de paz, de perdón, de misericordia, esta vida tan extraordinaria, no es nuestra. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermano? No es nuestra esta vida. No podemos vivir para sí. Ya no podemos vivir más para sí. Ya no vivimos más para sí. Segunda de Corintios 5:15. Vamos a leerlo para que usted vea Segunda de Corintios 5:15. Miren qué texto aquí, Segunda de Corintios 5, versículo 15. Segunda de Corintios 5:15. Dice, y por todo murió, para que los que viven, levante la mano los que viven, levanten la mano a ver los que están vivos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. ¿Para quién tenemos que vivir entonces? ¿Para quién debemos de vivir, mis hermanos? Debemos de vivir para Él, para Cristo Jesús. Para Cristo Jesús. Y esta vida es para hacer buenas obras.
Tenemos que aprovechar esta vida que tenemos que vivirla para Cristo, entonces, haciendo buenas obras. Porque dice que Él nos ha preparado de antemano para hacer buenas obras. Esta es una vida para hacer buenas obras. La vida vieja que usted tenía antes era para vivirla, usted la vivía para sí mismo y usted la vivía para hacer las obras que usted quisiera, para hacer las malas obras que usted quisiera, para vivir los pecados que usted quisiera. Pero ahora en esta nueva vida, que es la vida de Cristo, es para vivir la vida cristiana, la vida de santidad y para vivirla para Él, para haciendo buenas obras, ya no malas obras, sino buenas obras en todas las cosas. ¿Verdad? Nuestro Dios es un Dios celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Usted y yo debemos ser celosos de buenas obras también. ¿Qué significa celoso? Significa que usted debe ser una persona que debe estar siempre anhelando, deseosa de hacer buenas obras. Porque esa es la nueva vida que tenemos. Una vida de buenas obras. No una vida de malas obras, sino de buenas obras. Y esta nueva vida se nos da con otro gran propósito. Esta nueva vida, repito, se nos da, hermano, con otro gran propósito. ¿Cuál es el otro gran propósito? Mire lo que dice allí Primera de Pedro 2:9. Ya lo leímos ahorita. Primera de Pedro 2:9. ¿Qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. ¿Cuál es el propósito? Porque se nos da nueva vida. Para que anunciéis las virtudes. ¿De quién? ¿Las nuestras? Para que anunciemos las virtudes nuestras. Como nos gusta a nosotros sí anunciar las virtudes, ¿verdad? Nuestras. Eso le gusta mucho. El hombre egocéntrico de hoy le encanta alardear de lo que tiene, y decir, yo tengo esto, yo haré aquello, y yo trataré esto, y yo me comeré el mundo. El hombre le encanta anunciar y alardear de lo que es y de lo que tiene. Pero esta nueva vida no es para nada de eso. Esta nueva vida no podemos desperdiciarla en eso. Esta nueva vida dice que es para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó, de aquel que nos trasladó del reino de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, amados hermanos, somos de su propiedad. Como decíamos, ¿verdad? Somos de su propiedad. Número uno, somos de su propiedad para que no vivamos más para sí mismos, sino que vivamos para Él. Para eso somos de su propiedad. Para que vivamos celosos de buenas obras, o sea, haciendo buenas obras. Y somos de su propiedad para que anunciemos las virtudes de Él. Él quiere que anunciemos sus virtudes. Amén. Que anunciemos sus virtudes. Bueno, ¿cuánto le da gracias a Dios por ser pueblo de Dios? Y saber, hermano, hoy eso debe ser la mejor noticia. Debe ser la mejor noticia que usted pueda recibir por siempre. Que al entenderlo, al saber que usted y yo somos pueblo de Dios, estamos entendiendo que somos elegidos por Dios. Por eso por su elección llegamos a ser pueblo de Dios, ¿verdad? Que somos un pueblo sacerdotal, que somos un pueblo, ¿qué cosa? Santo, y que somos de su propiedad. Las 4 cosas que usted no se le puede olvidar que usted es por ser pueblo de Dios. Por ser pueblo de Dios, usted es un elegido de Dios. Por ser pueblo de Dios, no se le olvide esas 4 cosas, hermano. Por ser pueblo de Dios, usted es un elegido de Dios. Número 2, por ser pueblo de Dios, usted es ¿qué cosa? Que lo que vimos en segundo lugar, dice que somos ¿qué cosa? Un pueblo sacerdotal. En tercer lugar, somos un pueblo santo. Y somos un pueblo ¿qué? Propiedad de Dios. No se lo olvide. Trate de memorizarlo. Porque eso le va a llevar a usted a entender, hermano, eso le va a ayudar a usted a entender la manera en que usted tiene que vivir hoy. Usted tiene que vivir entonces hoy como pueblo de Dios. Amén.
Y si yo tengo que vivir como pueblo de Dios porque soy pueblo de Dios, entonces yo debo de vivir como elegido de Dios, con mi frente en alto, como pueblo elegido de Dios. Debo vivir así hoy. Como pueblo, debo vivir como pueblo sacerdotal. Debo vivir como mediador, como intercesor, mediador de paz, reconciliador, reconciliando al incrédulo y llevándolo a los pies de Cristo. Debo vivir ofreciendo, ¿verdad? Ofreciendo sacrificio a Dios todos los días, viviendo en una vida de sacrificio continuo a Dios, llevando el mensaje de perdón de pecados, porque soy sacerdote. Debo de vivir entonces como pueblo santo, porque soy pueblo, entonces debo vivir como soy santo, entonces debo vivir como pueblo santo, apartándome cada día del pecado y viviendo cada día más en santidad para Dios. Y debo de vivir como propiedad de Dios, entendiendo que soy propiedad de Dios, que le pertenezco a Dios, que ya no puedo vivir para sí mismo, que como ahora al ser propiedad de Dios, debo de servir y hacer las buenas obras que Él demanda de mí. Y debo de anunciar entonces a Él, debo de anunciarlo a Él, debo de proclamar las virtudes de Él, sin callar, sin detenerme, día tras día, a cada persona por todos los medios posibles. Debo de anunciar las virtudes, debo de anunciar la grandeza, la gloria de Cristo Jesús. Amén. No se lo olvide. Pueblo de Dios somos. Amén. Pueblo de Dios. Vivamos, hermano, como lo que somos. Hoy y en este tiempo, sí, y en este contexto, y en esta circunstancia, siempre usted y yo debemos de vivir como lo que somos. No viva como el mundo quiere. No viva como la maldad de hoy el mundo quiere que usted viva. No viva como otras personas quieren que usted viva. Usted viva como lo que usted y yo somos. Vivamos como el pueblo de Dios. Amén. Y Dios será glorificado. Y usted y yo seremos ricamente bendecidos. Amén. Que Dios les continúe bendiciendo en esta tarde y en esta semana. Y que su gracia sea abundante sobre cada una de sus familias. Amén.